Ola, boas tardes a todos. Benvidos a esta segunda xornada do ciclo Pensamos que organiza a sección de Pensamento e Consello da Cultura Galega, coordinada por a Carme Adán. De momento é moi doado levar a conta, porque comezamos a andaina do primeiro mes de ano e estamos agora no segundo. O noso propósito é cumprir con esta cita mensual o cuarto xoves de cada mes, todos os meses que o permitan, naturalmente. Probablemente o mes de decembro non podamos convocar a ninguén aquí a vir o último xoves de mes, pero estarán convocados para, neste ciclo, pensarmos, non? Eu quero que reparen nesa xoia gramatical do galego e do portugués, que é ese infinitivo conxugado de primeira persoa de plural, que indica que non só van pensar eles, que vou pensar eu, e ti, e ela, e nós, vós, eles, elas, todos, xuntos ou por separado, agora, mentre estamos aquí en comunidade ou máis para adiante, porque do que se trata realmente de desenvolver o pensamento. E están concibidos como un diálogo. E por iso os colocamos desta maneira, un diálogo que de entrada vai ser entre deles, pero que logo queremos que se estenda a todo o público, sempre facendo uso desa primeira persoa de plural que nos inclúe a todos e a todas. Hoxe conducirá a sesión Francisco Castro, que é membro da sección de Pensamento, e dialogará con Lluís Basets, que nos fixo a honra e o cariño de vir do Mediterráneo ata o Atlántico. Carmen Adán, que é a coordinadora da sección, como dixen antes, pero tamén é a inspiradora de todo o ciclo, ten a palabra para explicarles un pouco máis en que contexto hai que tender a sección de hoxe. Boa tarde, moitísimas grazas pola vosa presenza, moitísimas grazas á presidenta e ao Consello da Cultura Galega por darnos a acollida á sección de pensamento justamente para iso, para pensarmos, tal e como se titula este ciclo. Son tempos que consideramos non moi bons para moitas cousas, pero, dende logo, non para o pensamento. Reducimos palabras, reducimos conceptos, reducimos formas de pensar e casi todo deixamos enfiado casi a sentimentos primarios e ao primeiro que nos sae. E, frente a iso, nos considerábamos modestamente dende a sección de pensamento que queríamos contribuir con traer temas que a todos e a todas nos preocupan neste momento, con persoas que os están tratando e que están en este momento, pois eso, xerando pensamento e poder ter diálogo, coloquio. A veces o conseguiremos máis, a veces o conseguiremos menos, eso vai en función tamén das persoas que interveñen e tamén de todo o público. Esa é a idea, que vayamos facendo un ciclo vivo con temas actuais, con temas que podamos convidar a Compostela a persoas como a Lluís Basset, ao que le agradecemos moito que este aquí, que Fran Castro teña ese coloquio con el. Pouco máis, simplemente, convidaros a que sigades vindo os cuartos xoves de cada mes, que espalledes esta idea, que invitedes aos vosos amigos, amigas, e ás 6 da tarde tamén coa idea de que se poda vir non solamente dende Compostela, sino que permita vir en tren dende Oixo Atlántico, xa vou a decir, porque temos un pouco desarticulada Galiza para poder vir dende todos os puntos, e sobre todo iso. Este é simplemente un convite a pensar conxuntamente os problemas que hoxe nos preocupan a todas e todos. Moitas grazas e xa, comenzamos. Un aplauso para a nosa coordinadora, non? Moi ben, pois nada, feito o saúdo protocolario, pois damos comezo a este coloquio con Lluís Basets, que esta mañá chegaba dende Barcelona ao aeroporto de Lavacolla, o aeroporto Rosalía de Castro, esperemos que podamos chamar así pronto, para participar dentro deste ciclo que tanto a nosa presidenta Rosario Álvarez como a coordinadora da sección de pensamento Carme Adán explicaron moi ben que o que busca. Mais que pensarmos entre todas e todos alrededor das cousas que están a suceder na nosa realidade máis inmediata. Para iso contamos hoxe con Lluís Basets, que é un barcelonés do ano 1950, xornalista dende o ano 1972, toda a súa vida profesional ligada, polo tanto, ao mundo do xornalismo, todos os domingos
podedes lelo no xornal El País, o que leva vencellado dende o ano 1982, do que foi, bueno, no que é director adxunto, e foi responsable da edición, é o responsable actual da edición en catalá, pero tamén fuches responsable da sección de cultura, corresponsable en París, en Bruxelas, responsable de opinión, etc. Por lo tanto, unha longuísima trayectoria, moitísimas obras que non vou ler aquí todas agora porque ocuparíamos media hora, pero sí destacaría algunhas ben interesantes que teñen que ver coa cuestión que imos tentar tratar aquí. Por exemplo, El último que apague la luz, sobre a extinción del periodismo, do ano 2013. 2 anos antes, en 2011, aún podemos entendernos, conversaciones sobre Cataluña, España e el mundo global. É unha persoa que non só está moi ao cabo das cousas do día a día, senón que coñece moi en detalle a cuestión catalá, todo o que está a pasar en Cataluña en primeira persoa. Ou, por citar dous máis, un moi descritivo El ganso del señor Bush, como la Casa Blanca ha destruído el orden internacional, do ano 2008, ou tamén como los neocons han destruído el orden internacional. Ben, antes de meternos na materia que se nos trae aquí, que titulamos Fascismos digitais, convén que explique un poquinho por que traemos este tema e por que metemos aí o tema do digital e por que traemos a un especialista dos medios de comunicación, non? Creo que non é sorprendente para ningunha ou ningún dos que estamos aquí que a situación que estamos vivindo co auxe dos novos fascismos, non? Se hai un ano ou ano e pico nos din que a axenda política a nivel internacional, non só a nivel local, senón a nivel internacional, ia estar protagonizada por unhas correntes ideolóxicas e por unhas actitudes que considerábamos máis que superadas pola historia, pola lógica e polo sentido común, probablemente, pois non o creeríamos, pero están aí. E o que nos interesa dende esta sección de pensamento é entender as causas, saber o porqué. Por que suceden as cousas. E Lluís Bassets ten escrito moito sobre, dende o punto de vista comunicativo, como traballan este tipo de ideoloxías, non? Por eso falamos de fascismos digitais. Recoñezo que o título yo copiei a él dun artigo publicado en El País o 18 de novembro, que non vos vou ler, pero que sí, a modo de introducción, e antes de lanzar a primeira pregunta, eu convín con él que vai ser unha especie de entrevista guión coloquio, e logo queremos darvos a palabra a vos. Vou vos ler só uns cantos parágrafos dese artigo do 18 de novembro pasado, que, como cada domingo, Lluís Bassets asina no xornal El País. Non exagero, paga a pena mercar El País só polos artigos de Lluís Bassets. Falo dende o corazón do fan que leva moitos anos lendo e aprendendo del. O seu artigo, unha parte moi pequena, di así: el móvil y la tableta han sustituido a la porra y la pistola. Echamos la vista atrás a los años 30 del ascenso de los totalitarismos con los que se suelen comparar los actuales tiempos y observamos cómo hoy los extremismos han encontrado su mejor instrumento en las redes sociales. Las expectativas liberadoras que habían acompañado unas nuevas formas de comunicación aparentemente destinadas a dar más poder a la gente y facilitar la democracia, ahora ya no es así. Ahora descubrimos el negro en vez de aquella esperanza emancipadora. Si en 2011 sirvieron para derrocar a un puñado de tiranos, tamén hai un libro teu no que te ocupas da Revolución Árabe e do papel que xogaron as redes sociais aí, ahora sirven para que los aspirantes a tiranos alcancen el poder por las urnas, interfieran en elecciones ajenas, controlen y espíen a los ciudadanos o incluso promuevan populismos racistas que conducen a persecuciones y genocidios. Los nuevos fascismos son digitales y juegan en el campo trazado por las grandes empresas tecnológicas, en un mundo sin fronteras que escapa a cualquier regulación. E o seu artigo remata con estas lapidarias frases. Ahora sabemos que las redes sociales están en todo y sirven para todo. No hay crimen sin su compañía, no hay fascismo sin Facebook. Case nada, non? Entón, a primeira pregunta, Lluís, para comezar coa túa análise desta cuestión, sería, tomando como referencia isto que acabamos de ver do teu artigo, sería coñecer a túa opinión alrededor da relación entre a calidade da democracia e as redes sociais. É dicir, a pregunta sería se as redes sociais
que, como diz no teu artigo, moitos o vimos así e eu sigo militando, eu son optimista digital, non? É dicir, están véndonos por streaming, damos un saúdo ao mundo agora, en calquera lugar do mundo nos están vendo, isto vai quedar almacenado na web do Consello da Cultura Galega, calquera vai poder ver e vai poder, polo tanto, asistir á nosa análise, non? Entón, esas redes sociais que naceron con ese optimismo de democratización do coñecemento, etcétera, etcétera, a pregunta é, visto que están pasando, as redes sociais hoxe son un bo aliado ou un mal aliado, segundo o teu criterio, para a democracia? Buenas tardes. Antes que nada, déjame que dé las gracias a Rosalía, la presidenta, a Karma, la coordinadora, y por supuesto a ti, Fran, por tu generosidad en la lectura y en la presentación, y alegrarme porque haya inspirado a la idea de discutir sobre este tema con este artículo mío de noviembre. A ver, yo creo que el tema que tú planteas es un tema muy de fondo de la historia de los medios de comunicación y de la tecnología en general. Es decir, yo creo que los medios de comunicación en toda su historia y cualquier tecnología siempre han tenido una ambivalencia. Tienen un aspecto, por una parte, un aspecto emancipatorio, sin lugar a dudas. Es decir, el papel que ha jugado la imprenta, por ejemplo, en relación a la libertad de conciencia en el Renacimiento, con la difusión de la Biblia, pues es evidente. Y luego, el papel que tiene ya no la imprenta, sino el periodismo, asociado a la imprenta, con la difusión de la democracia parlamentaria y liberal, también es evidente. Las redes sociales tienen también, no hay lugar a dudas, que son un instrumento emancipador. Y la prueba la tenemos en 2011. Yo dediqué un libro a este tema, no a las redes sociales, sino a las revueltas de 2011. No podemos olvidar que el detonante de las revueltas siempre suele ser un incidente grave en el que se produce un crimen, un asesinato, una represión por parte de un poder dictatorial y cuya difusión es la que enciende la revuelta. Esto es lo que pasa en Túnez, es lo que pasa en Egipto. En Egipto, además, fijémonos, quien enciende la revuelta es el delegado de Google en Alejandría, ¿no? que puede grabar la paliza que le dan a un pobre chico, la policía lo matan, ¿no? Esto se difunde inmediatamente y produce el levantamiento. Entonces, en 2011, a todos nos sucede, los que estamos observando las revueltas árabes de aquel momento, hacemos una lectura efectivamente muy optimista de las redes sociales. Pasa otra cosa en 2011, también muy importante, que nos permite... es un momento, yo diría, un momento eufórico. Es Wikileaks. Wikileaks, que es la utopía del mundo transparente. Esta es otra utopía que tiene también su envés. Al poco ya nos damos cuenta de que esto está virando y lo que era pura emancipación se convierte también en medios de control, y sobre todo cuando nos damos cuenta con mayor claridad ya es el momento en que Snowden da a conocer las filtraciones sobre el espionaje masivo realizado por las agencias de espionaje digital americano, que nos damos cuenta que nos están escuchando por todos lados, y al poco tiempo descubrimos ya el Big Data cuando nos percibimos que las grandes tecnológicas nos dan gratis las tecnologías que utilizamos porque nos están cobrando de forma subrepticia a través de la entrega gratuita de nuestros datos para que ellos los exploten a su albur, sea comercial o sea político. El caso escandaloso, extremo, es el de Cambridge Analytica, que es la empresa montada además por gente asociada a la extrema derecha americana, que obtiene gratuitamente y fraudulentamente 50 millones de datos de usuarios de Facebook y los utiliza para preparar la campaña de Donald Trump. Para prepararla, cuidado, ahí hay problemas de lectura muy, muy serios, porque ayer o anteayer mismo yo asistí a un debate donde alguien muy bien documentado decía: no es verdad, es un tópico que la campaña Trump la ganó gracias al espionaje ruso. No, directamente no es así,
pero sí es así porque Trump gana, porque gracias a los emails de Hillary Clinton filtrados por Wikileaks y gracias a los datos de Cambridge Analytica, hacen una campaña de disuasión dirigida a los hipotéticos votantes de Hillary en los estados, en los swing states, que les llaman, los estados donde el voto no está claro, y consiguen que vayan más votantes a votar a Trump que a votar a Hillary. Entonces yo creo que ahí es donde aparece una nueva versión de la tecnología y nos damos cuenta que estamos cayendo en manos de un poder que se nos escapa. No hablemos ya luego, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que significan los algoritmos de cara a precisamente a dirigir el voto, a prever cómo nos comportaremos, lo que significa al final la ciencia política convertida en neurociencia. Es decir, hay una frase brutal de uno de los asesores de Putin que dice: controlamos vuestros cerebros. Es decir, a través de las redes controlamos lo que pensáis y dirigimos lo que pensáis. Y ahí es donde descubrimos un mundo nuevo que nos debe llevar necesariamente a una reflexión muy seria sobre hacia dónde va la democracia, hacia dónde van las redes y cómo podemos frenar o controlar este proceso. Claro. Y de momento lo dejo aquí porque tiene más implicaciones y yo seguiría, pero prefiero que seas tú quien me... Acabas de dicir algo que eu creo que a moitas e moitos que estamos aquí nos lembrou o antiutopía, non? A distopía de Orwell, aquel 1984, no que se sabe todo o que está a pensar todo o mundo a través das súas reaccións faciais, non? O grado de entusiasmo que experimentan, que expresan cando aparece a cara do gran irmán, etcétera, etcétera. Entón, a pregunta é así de radical, Lluís. Podemos seguir falando, entón, de democracia? Podemos seguir falando de voto libre? Podemos seguir falando de liberdade de escolla entre distintas opcións políticas? Bueno, yo creo que podemos y debemos, y además podemos y debemos de forma activa intentar que la democracia exista y esté viva, porque hay otros que trabajan para que muera en cierta forma, ¿no? Y el problema que tiene ahora ya nuestras democracias es que antes era un sistema que parecía sobrevivir por sí mismo y ahora cada vez vemos más claro que este sistema no va a sobrevivir si no tiene la acción participativa, activa y casi yo diría militante desde el punto de vista cívico de todos los ciudadanos. Porque hay una cosa, además, que esta era la cuestión que dejaba yo colgada para la siguiente pregunta. Una cuestión muy importante vinculada a la actividad de las redes sociales y a una cuestión que es la difusión de rumores, de noticias no comprobadas, de noticias falsas. Y es que en el momento en que la sociedad deja de contar con un concepto de realidad común, compartido, deja de ser posible que nos gobernemos a nosotros mismos democráticamente. Que en cierta forma es lo que está pasando ya en las sociedades autocráticas. Es lo que pasa en la Rusia de Putin, sin lugar a dudas. Es decir, hay una realidad que es la del poder y hay otra realidad que es la de la gente. Y estas realidades viven en mundos paralelos que no pueden conectarse. Y ahora esto se está trasladando a los países de democracia parlamentaria, donde nos encontramos con que hay instituciones, medios de comunicación, movimientos políticos que se instalan en realidades realmente fictivas, en auténticas burbujas, donde los hechos no tienen ninguna importancia, sino que lo que tiene importancia son los sentimientos, las percepciones, la verosimilitud de los hechos, no la veracidad de los hechos. Esa sería parte do éxito que teñen estes novos fascismos, non? É dicir, mensaxes moi curtas, moi simples e moi emocionais, non? Fronte ao análise, quero dicir, eu que xa teño unha certa idade, recordo, e aquí teño compañeras de facultade, o ben que me sentía cando ia á facultade, mercaba El País, estamos nos anos 80 e pico, e liamos, África, Carmen, se acordarán, na cafetería aqueles artigos de opinión
dunha páxina inteira, que casi non hai xornais, que nos dean, cada vez os artigos de opinión son máis pequerrechiños, non? E realmente tiñamos a sensación, lendo aqueles artigos, de que estábamos accedendo a unha parcela da realidade ben analizada. Hoxe en día parece como que a propia ciudadanía dimitiu xa dese tipo de búsquedas, non? É dicir, vivimos tan pendentes é unha especie vou dicir un palabrón, en twitterización mental, non? É dicir, quero un titular e que ese titular explique pouco e que poida responder a él con un corazón, algo emocional, sen análise. Entón, se eso se instala nas cabezas, volvo de antes, Luís, como de verdade falamos de un pobo que soberanamente e con conciencia colectiva de estar votando ben, se pode afirmar que algo así sucede? Bueno, yo te diría que esto es verdad, ¿eh? Y además esto está sucediendo en sistemas políticos de muy distinto orden. Pero también es verdad que esto está produciendo unas reacciones importantes. El caso más evidente y más escandaloso es el de Donald Trump y de todo el conjunto de medios y de redes sociales alrededor suyo, bueno, que se han inventado una idea de una América que nunca ha existido. Donald Trump dice volver a hacer América grande otra vez. Dice queremos volver a ganar, a tener victorias. Entonces, ganar alguna guerra. Ganar alguna guerra. Ganar alguna guerra. Queremos ganar alguna guerra. Cuando Estados Unidos, hay que decir una cosa, no ganó ni la de Corea. Cuando él dice queremos ganar alguna guerra, se refiere a las películas de Hollywood que le contaban guerras ganadas en los años 50. Porque incluso la de Corea, que terminó en el 50, no terminó, porque no ha terminado, sino que hubo un armisticio, no la ganó Estados Unidos, sino que terminó en un miserable y horrible empate, ¿no? Donald Trump es un caso claro de cómo construir una realidad política ficticia, cómo pasar de una historia y de una memoria de los hechos por parte de la ciudadanía de un país a una especie de historia mitificada, falsificada, en la que el pasado de hecho no importa, sino que lo que importa es un mito que finalmente no tiene temporalidad. Pero eso era lo que hacían os nazis, por exemplo, nos anos 30. Evidente. Esto lo hacían los nazis. A reivindicación do mundo ario, perfecto. Esto lo ha hecho los partidarios del Brexit. Es decir, los partidarios del Brexit se fundamentan en que Reino Unido va a regresar a una situación. Theresa May habla de ella, que no es muy antieuropea, pero que ha tenido que amoldar las ideas sobre esto, ¿no? Habla de un Reino Unido global. Y un Reino Unido global no puede existir por sí solo nunca. Porque el primer problema que tienen todos estos planteamientos es que plantean algo que en la realidad no existe. Tenemos experiencias más próximas. Una buena parte del movimiento independentista catalán se ha fundamentado en la fabulación de una realidad virtual que no existe y en una independencia que iba a ser una especie de paraíso terrenal obtenido gratis, sin y que iba a caer del cielo. Yo creo que este es el peligro que tienen las democracias actuales. Es decir, pensar que se puede trasladar a la política. O sea, se separa la política de los hechos, se separa la política de la realidad, de la dureza de la realidad, de la necesidad de ser pragmáticos y realistas, y se vinculan a los deseos y a los hechos. Como si la democracia no fuera un sistema para gobernarnos, sino fuera una expresión de deseos. Y entonces, pues, ¿qué es una sociedad democrática? Una sociedad en la que los ciudadanos expresan sus deseos y sus deseos se hacen realidad como por arte de Birlibirloque. Y de ahí, pues, yo creo que vienen numerosas manipulaciones de las que hemos visto en los últimos años o muy recientemente en esta especie de ascenso de lo que ya podemos llamar de una forma muy clara los nacionalpopulismos en Europa. Chegados a este punto, Lluís, como distinguiríamos o que é verdade do que non o é?
É dicir, no medio desta ensalada de información contradictoria que recibimos por tantísimas fontes, non? E incluso índonos a un único formato, prensa escrita. Tío sabes mellor que a min. Non é o mesmo que leamos El País, que leamos El Mundo, que leamos La Razón, etcétera, etcétera, que escoitemos unha emisora de radio que outra. Chegados a este punto, sempre foi difícil, pero chegados a este punto, como podemos distinguir o que é verdade do que non o é? E agora falamos xa, nos vamos ao xornalista. Dende sempre escoitamos o mantra de que o xornalismo ten que contar a verdade do que pasa. Os medios de comunicación están para dicirlle á cidadanía, informala, para que así poida tomar decisións consecuentes, coherentes, intelixentes, que é o que está a pasar. Como distinguimos hoxe? Como un cidadán normal que quera loitar contra todas esas manipulacións, que son xa inconscientes, que nos acabas de explicar, como se pode loitar contra iso? Yo creo que hay que bajar a lo más elemental de lo que es el periodismo. Es decir, sabemos en gran cantidad de profesiones, sobre todo las científicas, sabemos perfectamente cuál es el criterio de veracidad, que son disciplinas empíricas y de verificación. Es decir, no ponemos en duda el concepto de verdad cuando vamos al médico. No, el médico no nos suscita... Bueno, sí, ahora estoy haciendo un exceso de... Pensar en las campañas antivacinas, por ejemplo. Claro, porque tenemos también, es verdad, que incluso en este territorio ha aparecido toda una cultura de la paramedicina, los antivacunas, que corresponde a la misma cultura. Pero sabemos, si queremos buscar criterios, sabemos que la ciencia atiende a unos criterios científicos. Y esto no tiene mucha discusión. Esto se comprueba. Bueno, vayamos al ABC del periodismo. ¿Qué es el periodismo? Pues el periodismo no es Twitter, no es la difusión de opiniones y de rumores, no es la difusión de sentimientos. El periodismo es una cosa muy sencilla y que tiene que ver con el concepto básico de la ciencia, que es una disciplina de verificación de los hechos. Es decir, tenemos buenos medios de comunicación si tenemos unos medios de comunicación con unos periodistas que nos cuentan unos hechos que han verificado y que además tienen la capacidad de contarnos cómo los han verificado. Cosa que cada vez va a ser más importante. Es decir, no tan solo hay que verificar los hechos, sino que también hay que tener la capacidad para verificar la verificación de los hechos. Y por una cosa lo digo esto, por la última novedad del escaparate de las fake news, que es lo que le llaman las deep fake news. Pronto, ya estamos viendo, pronto veremos vídeos, audios de personajes absolutamente fiables a los que se les hace decir cosas absolutamente bárbaras. Ya corre un vídeo de Obama diciendo barbaridades. Es decir, es muy fácil hoy en día, cogiendo los varios vídeos de alguien, hacer un montaje. Pasa que esto también se puede desmontar. Y por tanto esto nos lleva a que, primera cautela, no debemos creernos jamás, nunca, ninguna información que no esté verificada y cuya verificación no esté además acreditada. Y esto va a ser cada vez más así, porque sabemos que además las noticias, la información, se han militarizado. Es decir, hoy en día fabricar fake news y fabricar deep fake news forma parte de la actividad militar de muchas potencias mundiales. Actividad fundamentalmente, por supuesto, de servicios secretos, pero no únicamente. Hay divisiones enteras hoy en día prácticamente en todos los ejércitos dedicadas a las guerras digitales. Y las guerras digitales van a tener elementos disruptivos, efectivamente. Te pueden volar pues una red eléctrica, las redes de comunicaciones, pero tienen otras funcionalidades que no son estrictamente de neutralización de infraestructuras, sino que son de intoxicación informativa, que es lo que ha pasado ya. Ha pasado, es lo que la última ola que viene de Rusia ha sido esto. Hasta el punto de que hay un
excelente historiador que es Timothy Snyder, en su último libro, que es El camino de la no libertad, donde dice literalmente: Estados Unidos ganó la Guerra Fría, Putin ha ganado la guerra digital. Ha ganado. No quiere decir que la haya ganado para siempre, pero ha ganado la guerra digital, entre otras cosas porque ha situado, digámoslo con todas las palabras, ha situado a un agente suyo, nada menos que en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y por tanto, tiene a alguien allí que hace las cosas que él quiere que haga la superpotencia rival. Entonces, claro, yo creo que el tema es de una enorme gravedad, porque afecta desde los ciudadanos y los periodistas hasta los gobiernos y las fuerzas de seguridad de los países. Imos volver ao tema dos fascismos e agora hai unha pregunta na que te tes que mollar moito. Vale? Dende a erupción de Vox no panorama político español, eu vexo que hai unha certa resistencia en moitas persoas que emiten opinión en xornal, en televisión, nas radios, a usar a palabra fascistas. Non me estou agora referindo a Vox, senón a todos estes novos fenómenos, vale? E a pregunta é directa, Lluís. Debemos falar ou non de neofascismos? Porque hai quen di derecha extrema, como que hai medo a dicir extrema dereita. Derecha extrema, non? O cambiar a orde parece que xa non é igual. E hai outras persoas, eu así o expreso cada vez que podo se me pregunta, que directamente falamos de neofascismo. Segundo o teu criterio, sería aceitado chamalos así ou non? Bueno, neofascismos es un término que ya se utilizó en los años ya 60, cuando aparecieron los partidos después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron por primera vez, sobre todo en Italia, partidos directamente que reivindicaban directamente las ideologías fascistas. Yo no tengo ningún problema en hablar de fascismos, pero sí te digo una cosa, Fran, creo que hay que evitar dejarse llevar dejarse deslumbrar por las palabras, porque a veces además las palabras pueden resultar armas de doble filo. Tenemos muy cerca un debate léxico en el otro lado del espectro sobre el islamismo. Islamismo, yihadismo. Tenemos que llamarle yihadismo, tenemos que llamarle terrorismo. Yo creo que lo importante es un debate, no digo que no exista como debate, pero lo importante es cómo lo combatimos. Yo creo que lo importante no es tanto cómo llamamos a esa cosa, sino cómo de verdad combatimos un movimiento que erosiona profundamente la democracia, divide a la sociedad, dificulta la gobernanza, nos fragiliza como nuestros sistemas políticos. Y cómo le combatimos, yo creo que ahí nos pasa con como con todos los populismos, que a veces el señalar con el dedo lo único que hace es amplificar el movimiento. Por eso digo que yo creo que es mucho más importante. Entonces ahora hablemos un poco abramos el abanico. No hablemos de populismos de derecha, sino de populismos en general. Yo creo que cuando hablamos de populismos es más importante darnos cuenta de que responden a unas deficiencias profundas de nuestros sistemas políticos que echar, para entendernos, la culpa, la responsabilidad sobre el movimiento. Hay una frase célebre que yo no recordaré ahora de cuál de los numerosos científicos sociales y políticos que lo han descrito, cuál de ellos lo hizo. Los populismos son la fiebre, no son la enfermedad. Por lo tanto, lo importante es saber detectar la fiebre para combatir la enfermedad. Y yo me temo que con Vox, el problema es que ahora ya tenemos una fiebre con una enfermedad en grado ya elevado. Pero con Vox nos está pasando, estamos cayendo en la trampa del síndrome, en vez de ir a atacar el origen.
Creo que esta sería mi aproximación. En cualquier caso, es verdad que tampoco hay que autocensurarnos. Esto está muy cerca del fascismo. En muchas cosas reivindican lo más próximo al fascismo que hemos conocido en España, que es el régimen anterior. Hay un revisionismo de la Constitución que pone en cuestión los valores constitucionales más elementales. No está de más recordar siempre que el título 8º de la Constitución sobre la unidad de España es también el del autogobierno de las nacionalidades y regiones, y que no se puede pretender defender uno sin defender lo otro. Están vinculados, son lo mismo. Es decir, respetamos la integridad territorial en la medida en que respetamos el autogobierno. Lo que podemos hacer es lo que hace Vox, que es hacer una lectura afásica de la Constitución. Solo lo que le conviene. Solo lo que le conviene es perfectamente constitucional y lo otro lo vamos a reformar, ¿no? Hay que decirlo que no son los únicos que lo hacen también otros, ¿eh? Yo no soy capaz, Fran, de ir más lejos de lo que... Bien, pois para ir na parte final desta primeira parte desta actividade que é a conversa con Lluís e logo cedervos a vos a palabra, tería dúas preguntas máis relacionadas con isto último de que facer, non? Hai un libro que por aquí andará de Christian Ruder, Dataclismo. Eu que son editor e sei a importancia de poñer de título os libros, este é un título ben axeitado, non? Christian Ruder é non sei moi ben que é un rapaz, agora treintañero, andará 39, 40 anos, que hai moitos anos fundou a primeira web de contactos para ligar, OkCupid, en Estados Unidos. Foi un exitazo, forrouse, vendeu a outra compañía e dende hai uns anos dedícase a escribir contra inventos como o seu, non? Entón, el fala, eu non teño Facebook, non teño Twitter, non teño un uso WhatsApp, non quero saber nada porque estou dándolle toda a miña información, xa non só información, pois o típico de, porque cando un vai a Amazon curiosea zapatos talla 42, que é a que uso, pois a Amazon xa sabe que eu necesito uns zapatos. Hasta a ese nivel, pois, o mellor, preocúpame pouco. O preocupante é cando a publicidade en Facebook, justo antes de cumplir os 50, pois me ofertaba camisetas de los 50 son os novos 40 e ese tipo de cousas. E o problema é cando me empeza a chegar todas esas falsas noticias de índole política, porque é moi fácil saber polo que escribimos en Facebook, polo que escribimos en Facebook nos nosos posts, pero polo que escribimos en Facebook tamén nas conversas que temos. Hai un capítulo de Dataclismo que é moi revelador. Titúlase Facebook sabe antes que tú que te vas a divorciar. Porque detecta se estás falando con determinada muller que no teu perfil dis que outra, muller ou home, cada un segundo o seu gusto, ou ambos, e de que estades falando, non? Entón, bueno, é un nivel de, falabaste antes, de entrega voluntaria da intimidade, non? Que é realmente notable. Entón, Christian Ruder neste libro, Dataclismo, amor, sexo, raza e identidad, lo que nuestra vida online cuenta de nosotros, cuando creemos que nadie nos está mirando. Ese é todo o título. Esta é unha webcam cos cornos do demo, non? Bueno, é maravilloso. Como editor non podo máis que aplaudir semellante deseño, porque está todo aquí. E el fala de que hai que empezar a educar as novas xeracións contra o evanxelismo tecnolóxico. O mellor sería un camiño, non? É dicir, temos como asumido que todo cambio tecnolóxico é para mellor, non? O sea, baixate esta nova app, que con esta nova app podes facer non sei que, e a todos nos pasa, baixamos unha aplicación, permites a tal? Sí, acepto. Permites tal? Sí, acepto. Cousas rarísimas, te baixas unha linterna e dice, permitir a linterna acceder a tus fotos. Pa qué? Se é unha linterna. Pero bueno, acepto, non? Entón, el di aquí varias cousas sobre as que le quero plantear. Unha delas é educar contra o evanxelismo tecnolóxico, é dicir, que dende moi pequenos e pequenas aprendamos a relativizar todo ese mundo de unha maneira, unha educación no digital que non existe. Os que temos nenos e nenas en primaria
sabemos que se usan dentro da propia escola. Google é a nova enciclopedia, é unha excentricidade a calquera neno ou nena decirle que vaya a buscar a un libro, a buscar unha enciclopedia, non, vou Google, usan as redes, pero non son educados. Como verías ti esta proposta que fai el aquí por sempre? Mira, yo creo que nuevamente regreso a lo que he dicho al principio sobre la historia de los medios de comunicación. Cuando aparece la televisión en los hogares de verdad, también sucede algo parecido. Todavía lo vivimos. Hay teleadictos, hay gente que no puede vivir sin ver 12 horas de televisión diarias. Es una patología, es evidente. Yo diría que ahora, tal como han penetrado las redes sociales, Internet primero, móviles, redes sociales, esta patología se ha convertido en una patología social. Estamos todos enfermos. Esto se ha producido muy rápido y no hemos tenido el tiempo y la capacidad para reflexionar y hacer algo que creo que es elemental, que hay que hacer con cualquier tecnología, con esta y con cualquiera, que es controlar. Control individual y control social, control colectivo. A ver, control político. No control social, sino, para decir la palabra exacta, control político. Es decir, control por parte de la red pública, de la organización, de la comunidad como ciudadanos. Esto es lo que no hemos sabido hacer hasta ahora. Y en cambio, hay unas empresas multinacionales potentísimas, que son además las empresas punteras, no de tecnología, sino las más importantes del mundo, que son ellas las que controlan. A ver, con una variante muy importante que no podemos olvidar y que probablemente es una de las cosas que va a disparar las alarmas, que las está disparando ya, que es lo que está pasando en China, donde ahora mismo tenemos la minoría uigur bajo una situación de control material, porque se calcula que hay 1 millón de personas internadas en campos de reeducación, pero con un control además facial y de comunicaciones que es la base para la represión luego, ¿no? Es decir, lo que en Occidente se produce en la esfera comercial y políticamente en un universo caótico donde compiten partidos, think tanks, empresas, etc., allí sucede verticalmente en una sociedad jerarquizada y totalitaria. Yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es controlarnos, empezar. Yo creo que tenemos que reeducarnos todos. Yo lo confieso, yo soy un vicioso. Yo realmente me escandalizo a mí mismo cuando veo la relación que tengo con el móvil. Hoy esta tarde estoy feliz porque la batería se me está muriendo y llevo unas cuantas horas sin caer en el vicio de estar mirando Twitter, de estar mirando el correo, a cosas que probablemente si tuviéramos una educación mínima, pues la haríamos 2 veces al día. Y ya está. Pero no. Tal como ha ido todo, y sobre todo los periodistas, que estamos además pegados a la actualidad, claro, en vez de poner el informativo en las horas, que para un periodista es un vicio pues casi obligado, pues estamos todo el día mirando en Twitter a ver cuál es la última declaración en el juicio del procés. Esto es horrible. Yo creo que es obligado que como ciudadanos, como periodistas y luego como padres, que nos eduquemos a nosotros mismos. Habrá gente que va a optar por opciones más radicales. Yo lo respeto. Creo que será gente que no podrán hacer según qué trabajos, periodista, por ejemplo. Pero me parece estupendo que haya gente que, igual como hay vegetarianos, pues hay gente que diga, oye, yo no voy a entrar en las redes sociales. No quiero que me... Muy bien, perfecto. Lo que pasa es que estos no van a influir en nada en la organización colectiva. Van a influir en ellos mismos y está muy bien y es ejemplar. Es como los anacoretas en los tiempos... Que se retiraban a la montaña. Muy bien, estupendo. Ahora, donde nos jugamos de verdad la partida, yo creo que es... La educación es muy importante, la autoeducación y la educación. Y en esto estamos en mantillas.
Y vuelvo a repetir, creo que tampoco hace falta autoflagelarnos. Esto ha sido muy rápido. Si los móviles son de otro día. Son de hace 4 días. Si las redes sociales no tienen más de 10 años. Por lo tanto, ¿cómo podemos imaginar que gente formados en la galaxia Gutenberg y absolutamente fascinados y obnubilados por estas maravillas no hayamos caído como moscas en la miel, ¿no? Es lógico. Es inevitable. Ahora, no, pero donde nos jugamos no es ahí. Es lo que iba a decir. Creo que ahí hay otro problema, que es el de la regulación pública. Esa era a miña seguinte pregunta. Ahora, dúas preguntas que hai que responder brevemente e logo se les toca a eles. Unha fácil e unha dificilísima. Empezo pola fácil. Bueno, creo eu que unha é fácil e a outra máis difícil. Que a miña pregunta será esa. Debe a política reaccionar fronte a esta decisión con decisións normativas, refírome a legislar claramente sobre a falsidade en Internet? Deberíamos, non falo da lei Mordaza, obviamente, senón, de alguna maneira, igual que é intolerable que no teu xornal publiquedes a conciencia unha falsidade e hai unha responsabilidade penal, o sea, se ti contra ti, un xuiz dirimir que ti quixetes facerme dano a mantenta e vas a estar, por lo tanto, multado ou encarcerado ou que sexa. É o momento de que dende a política se tomen decisións normativas en Internet? A ver, Esa é fácil, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí hay que tomar decisiones normativas, pero no estas. A ver, en cuanto a lo que se refiere a la libertad de expresión, yo estoy en contra de las restricciones, de las leyes Mordaza y de las restricciones, y estoy en contra de la utilización del Código Penal. Es decir, creo que la libertad de expresión es libertad de expresión. Estoy a favor de la utilización del Código Civil. Es decir, un insulto, una infamia, una calumnia es un insulto, una infamia y una calumnia, y quien se sienta ofendido y afectado en su honor y en su imagen tiene todo el derecho, y la sociedad no tiene por qué, en nombre de una pretendida libertad de expresión, censurar al que persigue al insultador. Yo creo que en esto los derechos individuales son sagrados y bueno, pues la justicia está, entre otras cosas, para dirimir entre los ciudadanos cuando un ciudadano se considera lesionado por la expresión pretendidamente libre, pero en el fondo una expresión insultante por parte de otro. Ahora, no estoy a favor yo del Código Penal. En cambio, sí estoy a favor de otro tipo de regulación, que es donde se juega de verdad el futuro de los medios y del papel de los medios. En primer lugar, el derecho a los propios datos. El derecho a los propios datos es personal y nadie tiene derecho a utilizarlos sin permiso explícito. Es decir, lo que están haciendo algunas de estas redes sociales, utilizando los datos privados para crear bancos de datos y ofrecerlos a partidos políticos. Esto yo creo que es una vulneración de la propiedad individual. No hay nada más a lo que tengamos más derecho. Tenemos derecho a nuestro rostro, nuestro nombre, nuestros datos. Y esto es parte de nosotros. Esa é unha das teses que mantén o autor del Ataclismo, que non conseguimos percibir os nosos datos como un patrimonio. Claro. É dicir, si entendemos que esta botella é miña, que este móvil é meu, hai que empezar a entender que tamén os datos son parte da miña propiedade. Exacto. Y legalmente hay que reconocer este patrimonio. En segundo lugar, los derechos de autor, que es otro de los derechos vulnerados por las redes sociales. Hoy en día cualquiera se siente con la facultad para reproducir un artículo, una música, una canción, una obra de arte sin permiso del autor. Y esto está dando royalties fraudulentos en las redes sociales. Pero hay más. Es que luego las redes sociales son la actividad comercial de unas multinacionales que se caracterizan precisamente por unos beneficios fabulosos y una fiscalidad ínfima, porque eluden el pago de impuestos a través de unas ingenierías. Sí. Y yo creo que ahí la Unión Europea debiera también momento debería entrar muy a fondo. Y luego hay un cuarto aspecto, que es el aspecto de la seguridad.
Porque todo esto, además, antes he hablado de una expresión que suena un poco dura, ¿no? Que es la militarización de la información. Pero es que es literalmente así. Es decir, es que en todo esto no nos jugamos únicamente nuestros datos, nuestras pequeñas democracias, no, es que nos jugamos nuestra seguridad. Es que hoy en día las guerras empiezan siendo guerras cibernéticas y se producen intervenciones, interferencias en la soberanía de países a través de ataques informativos. Pues, y esto la Unión Europea debe, y de hecho ha empezado ya, hay una unidad ya que se dedica a estas cuestiones, a las fake news y a toda la intoxicación digital. Ben, chegados a este punto, unha pregunta que me gustaría que responderas con un sí ou con un non, sen máis, vale? E logo cedemos, ou bueno, se crees que debes máis, pois aí. A pregunta é así de dura e a resposta pode ser igual de dura ou non. Están tomando as decisións políticas máis importantes, as están tomando os algoritmos? Todavía no. Todavía no. Ese todavía a mí me da bastante miedo. Sí, sí, claro. Yo creo que, a ver, todavía no hemos llegado, es decir, la capacidad de reacción es real, es efectiva todavía. Y esto lo vemos en la política nuestra, en nuestro país. Es decir, no todo está trazado, controlado. Yo creo que además probablemente con los algoritmos también puede ser que estemos exagerando la capacidad de prever y de imponer decisiones. Lo que sí, la lección que debemos extraer es que nuestras democracias exigen una profundísima revitalización. La democracia es representativa y debemos valorizar la democracia representativa, pero siendo representativa tenemos que suscitar la máxima participación, es decir, tiene que ser también participativa, tiene que ser también deliberativa, tenemos que conseguir que el ciudadano no se inhiba. Y esto es lo único que hará que no se produzcan controles, para entendernos, extraterrestres de nuestros sistemas democráticos. Ben, pois aquí remata a primeira parte con ese espontáneo e brillante aplauso que llevamos a dar a Lluís Bassets. Moi ben, moitas grazas, Lluís. E agora, pois, sería o momento para escoitarvos. Veña, pois empezamos. Por ali, espera que te tienen que chegar un micro para que te escoiten no streaming. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, se oye bien. Bueno, es un placer tenerla aquí, muchas gracias. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que está aquí, dado que es un gran conocedor de la realidad catalana y un excelente analista de la sociedad y de las redes y los medios de comunicación, para volver sobre el concepto que se planteó en un comienzo del fascismo digital. Es verdad que, como nos ha señalado, no debemos deslumbrarnos por las palabras, pero también es verdad que fascismo tiene, más allá de su denotación, es decir, una forma, un movimiento político de carácter altamente nacionalista, autoritario, es decir, que se sirve, bueno, pues del matonismo como forma de poder para imponer un nacionalismo de carácter excluyente, identitario, etcétera. Pero tiene una connotación que, es decir, que todo el mundo, todo aquello que se acerque, ¿no? Es decir, bueno, pues es un fascista o decir, plantea problemas. Es decir, por eso cuando señalaba, es decir, el moderador decía Vox, fascismo, ¿no? Es decir, inmediatamente la connotación está ahí. Pero yo quería aprovechar que está aquí para sobrevolar sobre Cataluña y preguntarle, es decir, de qué manera enjuicia usted el voto, es decir, el incremento del voto nacionalista en estos últimos años, si puede entenderse como un voto dirigido, es decir, desde el propio gobierno de la Generalitat, sirviéndose de medios que quizás no sean
lícitos dentro de una democracia, quizás porque los fines a lo mejor no justifican los medios, en el sentido de que ha dificultado la gobernanza, ha cortocircuitado el Parlamento, es decir, ha provocado esa brecha dentro de la sociedad, ha generado esa fabulación, es decir, y esa manipulación de las emociones, es decir, lo vemos ahora en el juicio, confrontando la democracia con el Estado de Derecho, una democracia de las sonrisas, es decir, frente a un Estado de Derecho represor y que ha sabido vender muy bien, es decir, esta imagen fuera de nuestro país, incluso en nuestro país, y ya no digo nada en Cataluña, y ha utilizado los medios de comunicación, es decir, las organizaciones sociales, es decir, no para divulgar, sino para imponer, es decir, para conculcar las libertades fundamentales de libertad de expresión de una sociedad democrática. Bueno, entonces me pregunto si eso no es fascismo. Vale, bien. Luis. Gracias. A ver, lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 6 años, algunos para contarlo cuentan lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 13 años. Es decir, por tanto, yo diría que para intentar sintetizar, porque la pregunta que me hace es realmente muy vasta, para intentar sintetizar, hay un problema. Yo diría lo mismo que he dicho antes de los populismos. Una cosa es la fiebre, otra cosa es la enfermedad. Hay un problema. Hay un problema que no es un problema nuevo, sino que es un problema que viene de lejos, que viene de algo que no se ha sabido resolver históricamente. Creo que además no es un problema estrictamente catalán, aunque en Cataluña tenga una especial caracterización. Es un problema que en un momento determinado aparece como si fuera algo extemporáneo, extraterrestre. Ahora, ¿a qué vienen los catalanes con esto? Hace ya años, ¿eh? Y cuanto más se ha ido acercando, más nos hemos ido dando cuenta, sobre todo en Cataluña, de que era un movimiento premonitorio, de que era un movimiento vanguardista, en los mejores y en los peores sentidos de la palabra. Es decir, que utilización de redes sociales, utilización de medios, utilización de la política de los sentimientos, utilización de la tecnología política con gran habilidad y sofisticación. Luego, movimientos muy característicos ya de nuestra época de ahora, pero que en 2012 apenas lo veíamos. Por ejemplo, en Cataluña ahora se está viendo, sobre todo ahora, hay una cosa clásica de los países que han llevado a la confrontación étnica, que es lo que se llama la subasta identitaria. Es decir, que en los dos extremos del arco político se organizan dos subastas simultáneas a ver quién es más genuino, más puro, más auténtico, más acorde a la identidad imaginaria, porque sabemos además, los historiadores nos han hecho un trabajo conocido, sabemos perfectamente que todo esto de las naciones son lo que se llaman son entidades imaginarias, son entidades que nos hemos ido creando a lo largo de la historia. Bueno, pues esta subasta está en Cataluña ahora ya, de forma brutal. Es decir, tenemos una derecha nacionalista española que cada vez el 155 y 2 huevos duros y además para siempre y eliminar el autogobierno. Y tenemos un extremismo nacionalista, la independencia ahora, no, pasado. Y este es el drama, yo diría que es lo que empezó como un fenómeno que creíamos que era una especie de anacronismo. Nos hemos dado cuenta que era un hipermodernismo y que es la época, y esto es populismo, es verdad. Esto es fascismo. Yo no utilizaría esta palabra por una razón, porque los dos movimientos que han entrado en la subasta se llaman fascistas entre ellos. Es decir, ellos lo utilizan para insultarse. Entonces, yo prefiero no utilizarlo. En el caso de Cataluña, prefiero no utilizarlo. Y decir, bueno, no me gusta la subasta, no me gusta el uso de las políticas de los sentimientos. Creo que hay que reconstruir
el territorio central de algo, además, que en Cataluña ha tenido un valor increíble y que ahora está devaluado, sin credibilidad, que ha sido el catalanismo político. Porque el catalanismo ha sido un movimiento transversal, democrático, que unía, no separaba, que no se planteaba ninguna secesión, sino que se planteaba algo muy importante, que era autogobernarnos en Cataluña e influir en el gobierno de España. Tener autogobierno en Cataluña y tener democracia en España. Y esto ha sido el catalanismo en sus 100 años. Esto está ahora en total decadencia y desprestigio. Y yo creo que es lo que hay que prestigiar. Por tanto, yo más que utilizar la palabra fascismo, yo utilizaría la palabra catalanismo para combatirlo, para combatir estas dos subastas identitarias que no conducen a nada, porque además ambos movimientos son irrealistas, no llevan a nada, llevan a la destrucción, llevan al desentendimiento, llevan a la ruptura, llevan a que paralicemos incluso las instituciones, que es donde estamos ahora, ¿no? Se hai alguén máis, logo, se acaso, volvemos por aí. Vale, aí vexo varias mans. Vamos con este señor de aquí, por favor. Bueno, voy a preguntar en español por cortesía como entrevistado. No, si quiere hablar en gallego, a mí me encanta. Aunque no pueda responder en gallego. Voy a mantener la cortesía y le voy a preguntar en español. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su intervención, me parece muy interesante, muchas de las cosas que dijo, ¿no? Yo le voy a plantear dos preguntas y una pequeña reflexión sobre una de sus contestaciones. La primera es, digamos, en esa antinomia que usted establece entre verosimilitud y veracidad, desde el papel del periodista y la necesidad de ese contraste de la veracidad, desde su punto, desde su experiencia personal, el lector, el oyente, ¿qué vehículo tiene realmente para contrastar eso? Es decir, a donde quiero llegar es que me da la sensación de que en la actualidad, y tal vez en tiempos pasados, pero un poco menos, lo que hay es una fijación muy directa sobre la persona que transmite, la persona o el medio que transmite esa información. Es decir, se personaliza, valga la palabra, en determinado sujeto, en determinado periodista, en función de su trayectoria, de su política personal, etcétera, etcétera, la información. Es decir, el grado de credibilidad que se le atribuye a ese autor pues va en función de esos parámetros. Eso yo creo que es incompleto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces le preguntaría su opinión. Y una segunda, también referida al periodismo desde su experiencia personal. Yo siempre que tengo la oportunidad hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué es esa frase que se estableció desde antiguo llamando al periodista el cuarto poder, ¿no? Es decir, ese poder extraordinario que tienen los periodistas para hacer preguntas incómodas, para hacer comentarios incómodos, en fin, para extralimitarse, en el buen sentido de la palabra, suponiendo que sea posible, que sea bueno el término extralimitarse, en funciones que otros estamentos, otras entidades, otras corporaciones, otras personas no pueden hacer, ¿no? Entonces, en el momento actual, en su opinión, ese cuarto poder que en algún momento incluso fue arguido por periodistas muy conocidos, que se atribuía incluso el poder de crear y de destruir gobiernos en España, en el caso de Pedro J. Como sabemos que, en fin, se vanagloriaba de que tenía capacidad para nombrar presidentes de gobierno y quitarlos. En este momento, ese poder, si es que realmente se puede llamar así, ¿cómo está? Después un comentario, algo que dijo usted sobre la pregunta que le hizo el preguntante respecto de las decisiones normativas que habría que adoptar sobre las extralimitaciones que se están produciendo con el tema de los medios y tal, ¿no? Yo creo que es imposible eludir la vía penal. Usted habla de la vía administrativa, hablar de la vía civil, evidentemente está aludiendo a la vía administrativa. Sanciones que serían, pues, económicas, etcétera, etcétera. Pero ante delitos tan concretos como puede ser por los derechos de autor, etcétera, etcétera, que están perfectamente especificados en las normas, ahí la vía es exclusivamente la penal. Es decir, yo entiendo que usted pues quiera dulcificar un poco el tema, pero yo, desde mi humildísimo conocimiento del derecho, muy humilde, pero en fin, alguno, creo que habría que apelar pues a la vía penal. Nada más. Bien, muy bien, muchas gracias. No, para esto último, a ver, yo no creo que sea el problema de la vía administrativa, me estoy refiriendo a la vía civil para resolver los problemas de derecho al honor y a la imagen.
Es decir, creo que en el tema de la libertad de expresión, cuando afectan al honor a la imagen de una persona, la vía civil es la correcta. Derecho al honor y a la imagen de las instituciones, yo francamente, yo soy lego en derecho, pero yo como lego en derecho no le reconozco el derecho al honor y a la imagen ni a las instituciones, ni a los personajes mitológicos o religiosos, ni a las patrias, ni a las banderas. Todo esto me parece un disparate. Yo creo que los que tienen derecho al honor y a la imagen, como derecho a los datos, somos los ciudadanos, somos los auténticos sujetos de derecho. Por lo tanto, no creo que es administrativo, de verdad. El penal, sí, el penal puede servir para si alguien produce una sustracción de un derecho a la propiedad intelectual, pero para penalizar delitos de libertad de expresión, a mí me parece absolutamente fuera de lugar. Soy lego, pero a mí me parecería fuera de lugar que alguien pretendiera castigar al artista que ha hecho la falla del rey en Arco. O que alguien pretenda, por ejemplo, a mí me desagradan profundamente los raperos estos que se dedican a insultar a las instituciones, tal. Pero yo creo que hay que proteger a los raperos. Son el canario en la mina. Es decir, que alguien pueda hacer esto es la garantía de que somos una sociedad libre. Otra cosa es si el rapero se mete conmigo y me insulta en público. Bueno, pues yo voy a ir al juzgado y voy a pedirle que me pague tropecientos mil euros por haberse metido conmigo en público y deteriorar mi imagen. Pero que el rapero se meta con la Virgen María o el Rey de España, yo lo siento, pero yo quiero tener una sociedad donde los raperos puedan hacer esto si lo quieren hacer. Prefiero que no lo hagan, francamente. A mí no me produce ningún placer, pero creo que es que si no, fijémonos que si vemos la historia del arte y de la literatura, si tendríamos que empezar, si el Marqués de Sade no habría publicado ni una obra suya. Claro, es que si empezamos, si atendemos según qué criterios, yo osaría decir, incluso algunos de corrección política, ni Nabokov ni Proust habrían publicado sus novelas. Es decir, cuidado, yo ahí creo que la libertad de expresión es algo realmente, por una vez, sagrado. Y que hay que cuidarla. Bueno, esto en cuanto a... No sé si permites que este señor... Sí, pero hacémoslo bueno, porque había moitas mans levantadas. Esto era su comentario, no lo he contestado a las dos preguntas. El cuarto poder. Bueno, esto viene de muy lejos. Jefferson dijo ya que prefería una prensa sin gobierno a un gobierno sin prensa. Es decir, yo creo que no puede haber democracia si no hay gente que cuente lo que pasa y que lo haga libremente y pueda, por tanto, introducir elementos de transparencia, de crítica, de denuncia, y esto es parte del sistema. Hoy mismo, pues ahora la función esta no tiene por qué hacerla la prensa. Hoy mismo estamos viendo, quien quiera puede ver el juicio del procés directamente. Esto para mí es absolutamente indispensable. Es decir, que una sociedad pueda hacer este ejercicio de hacer en público un juicio, que todo el mundo pueda seguirlo, pueda evaluarlo directamente. Yo creo que esto es lo mejor que tiene una sociedad. No tenemos que esconder nada, esto se hace todo con gran transparencia. Los periodistas son necesarios cuando no hay total transparencia, porque tienen que hacer de intermediarios. Pero afortunadamente en la actual sociedad tecnológica, los ciudadanos tenemos acceso directo a mucha información, que esta es una de las virtudes de las redes y de la web. Y una de las obligaciones del periodista es precisamente no tan solo dar los hechos comprobados, sino proporcionar las fuentes, los documentos, de dónde salen las declaraciones, quién lo ha dicho. Hace 20 años, yo, como ha dicho Fran, soy un viejo periodista y un periodista viejo. Y por tanto, he vivido la época en que las redes ni las olíamos. Las ruedas de prensa eran exclusivas de los periodistas. Nadie más asistía a las ruedas de prensa. Si no las contábamos los periodistas,
nadie se enteraba de lo que pasaba en la rueda de prensa. Ahora las ruedas de prensa se graban y cualquier ciudadano puede escuchar entera la rueda Sí, de Lluís, prensa. pero en relación con iso e conectando co tema do cuarto poder. Ahora tamén hai rodas de prensa nas que non se admiten preguntas. Claro, Entón, claro. a miña pregunta sería, por que as empresas xornalísticas, prensa, radio e televisión, toleran iso? Claro. O mellor habría que plantarse e non ir. Claro. Estas reacciones son producto precisamente de los progresos. Esto es evidente. Es decir, cuando las ruedas de prensa eran en petit comité y todo controlado, pues no importaba. Ahora en una rueda de prensa saben que son cortes de voz y por tanto saben que la pregunta incómoda va a tener una respuesta a lo mejor impresentable y por tanto prefieren que no se produzca. Esto es verdad, esto es así, ¿no? Y luego la primera pregunta de la verificación. Fíjese una cosa muy importante, ¿eh? Lo primero que hace Donald Trump, solo empezar la campaña, es desprestigiar a los grandes medios de comunicación convencionales, a los medios más prestigiosos. Lo primero que hacen los populismos es cargarse la imagen de los comunicadores con prestigio. Porque los comunicadores con prestigio, los periodistas con prestigio, suelen ser gente que comprueban las noticias. Suelen ser gente que documentan sus artículos. Y que además ahora tenemos la oportunidad, no tan solo de comprobar las noticias y documentarlas, sino de proporcionar los documentos y dar los enlaces en nuestros artículos con el documento original y dar la fuente, que esto es muy importante, porque antes decía yo que ahora donde nos lo jugamos no es en la verificación de los hechos, sino en la verificación de las verificaciones. Es decir, que la verificación se haya hecho correctamente. Y esto es lo que hace que exista buen periodismo. El buen periodismo, bueno, pues es cuestión de ir, es cuestión de hábito. El lector termina identificando a quien hace buen periodismo, a quien ofrece narración de hechos comprobados y con las fuentes lo más explícitas posible, y a quien se dedica a contar bulos y rumores. Y esto lleva a que finalmente pues, uno tenga prestigio y otro no. Y la gran batalla que se produce hoy en día en los medios, fijémonos que se produce con medios de comunicación que son, podríamos decir, desde el punto de vista de la veracidad, medios low cost, y un caso claro es Russia Today, es decir, que es como si fuera un canal de televisión profesional, pero luego te das cuenta en cuanto vas a comprobar cada noticia que no ha habido comprobación, que todo es fielfa, pero sirve para la función política que le ha sido designada, ¿no? Y lo mismo sucede con Al Arabiya, con Al Jazeera, con la televisión china. Es decir, los grandes medios, yo los llamo medios soberanos, que pertenecen a potencias que primero no son privados, no atienden a cuentas de explotación, sino que atienden a objetivos políticos, y objetivos políticos soberanos. Ben, había por ali atrás aquel rapaz, por favor. Hola, Lluís, un vespra. Bueno, moitas gracias, antes de nada, por todo o que nos contaches. Falando un pouquiño de esa guerra digital que decías que tiña ganada Rusia e, bueno, tamén en relación ao todo o que aconteceu en Cataluña nos últimos anos, quería preguntarche hasta que punto chegou esa tese defendida, de feito, por El País, polo menos polo anterior equipo editorial, desa vinculación entre supostas ferramentas masivas procedentes de Rusia e a propaganda naqueles días máis intensos do procés. Deses supostos votos rusos dos que se falou e que, bueno, desde algúns xornalistas que traballaban no país naquele momento, pois sí se lle dou bastante pulo. A ver, el grado de intervención rusa, yo no soy capaz ahora mismo de calibrarlo con exactitud. No, tampoco lo he... Es un tema que tampoco he trabajado a fondo. Lo que sí es seguro es que ha habido algún tipo de intervención. Esto es seguro. Pero no porque sea por este caso, sino porque sabemos perfectamente que en estos momentos Rusia, que es una superpotencia en una situación geopolítica muy complicada, está haciendo estas cosas en todas partes.
decir, que, para entendernos, la noticia no sería que hubiera intervenido en Cataluña. La noticia sería que no hubiera intervenido en Cataluña. La última demostración la tenemos en la entrevista que ha dado Carles Puigdemont a Komsomolskaya Pravda, creo que se llama, que es un semanario, larga entrevista, que ha tenido una gran resonancia en Russia Today, en Sputnik y en todas las redes luego, y que demuestra, y luego, por lo que se ha visto en las redes, de gente del entorno de Puigdemont, bueno, pues que parece que hay incluso una cierta complacencia del entorno de Puigdemont en buscar las complicidades en Rusia. Esto es, lo que sé es esto. Y lo que no hay duda es que Rusia está metiendo los dedos donde puede. En Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Francia, los ha metido en otros sitios, en Estonia, en Estados Unidos, por supuesto, y corresponde además a una estrategia política. Yo te recomiendo que te leas el libro de Timothy Snyder, que lo cuenta, bueno, en el sitio donde más ha metido los dedos, pero no ha metido los dedos únicamente, ha metido los dedos los aviones y los tanques, es en Ucrania, pero todo precedido por ataques cibernéticos y por campañas de fake news. El libro de Timothy Snyder es un análisis histórico y filosófico maravilloso sobre el papel de Rusia y la filosofía política que hay detrás, profundamente reaccionaria y nacionalista, en el sentido más arcaico de la palabra, del putinismo, ¿no? Con un concepto de lo que debiera ser Europa, que es exactamente lo contrario a nuestras ideas de democracia, de libertades individuales, y que tiene que ver más con el zarismo y con el estalinismo que con nuestra idea actual de libertad y de democracia. Ben, imos ir coa derradeira. Ali, por favor. Sí, primero darte las gracias. Yo soy un lector tuyo, lector de Guillem Martínez y lector de Ramoneda. Acabo de llegar de vivir 30 años en Cataluña y me disteis oxígeno en este momento de bastante confusión y ciertamente momentos delirantes que vivimos en los últimos años en Cataluña. Y te digo esto porque, en mi opinión, una de las cosas que está pasando en Cataluña, de las que no se habla, es de que hay una pequeña guerra civil entre burguesía establecida y burguesía emergente. Burguesía establecida que pacta con Madrid desde siempre y que los negocios los hace a través de Madrid, y una burguesía emergente en el marco de una crisis global. Digo esto porque creo que el problema, hay una necesidad, y lo digo con talante provocador, evidentemente no quiero esa necesidad, pero lo digo, hay una necesidad de fascismo social. Es decir, el discurso que hemos tenido aquí, de alguna manera, venía desde el discurso de un lado, pero en los que estamos aquí abajo, lo que queda de pueblo aquí abajo, ¿no? Estamos hartos, estamos cansados. Tú perteneces a un medio que nos formó, yo siempre he hablado de medios de formación de masas, que nos formó culturalmente. El Reino de España fue formado culturalmente básicamente por el país. Antes podíamos verificar las informaciones sabiendo que detrás del país estaba detrás del ABC otro, detrás de La Razón, los grupos económicos que estaban detrás. De hecho, cuando tú conoces sabrás mejor que yo que cuando se intentó vender el periódico de Cataluña, uno de los compradores era alguien que tenía una siderurgia de Extremadura. Ya me dirás tú qué quería. Pero que el tener un medio de comunicación, elementos de comunicación, eran medios de presión al Estado, de alguna manera, para negociar y chantajear al Estado. Claro, los súbditos, los que estábamos aquí abajo, llegó un momento que decimos, en plena crisis ecológica, económica, social y tecnológica, empezamos a decir, pero estamos cansados de estos, que nos mienten, que nos engañan. Yo recuerdo que estuve en Italia cuando murió aquel chaval en Florencia, en el foro europeo. El país apoyaba todos estos movimientos, salvo las páginas de economía. Fueron implacables contra el foro. No, lo digo, me parece bien, quiero decir que esto
Estas cosas, que la sociedad tenga estos referentes, me parece bien para poder establecer un diálogo, porque no todos pertenecemos al mismo grupo. Pero entonces a mí lo que me preocupa es, y me preocupa mucho, la necesidad, el pueblo, aquí abajo, los ciudadanos, estamos tan cansados que necesitamos dioses, necesitamos mensajes concretos, líderes. Ahí delante tenemos una catedral que lleva siglos dándonos fe. Nos educamos en la fe desde niños. La fe a la Iglesia, la fe al musulmana, la fe al Barça, la fe al Celta, la fe a Pontevedra, la fe, siempre la fe. Estamos predispuestos a esto. Cuando nos falla la razón en la crisis, buscamos explicaciones mágicas y aparece, yo vuelvo ahora al tema catalán, es decir, mis amigos catalanes sumamente liberales, modernos en los años 80, de repente tenían la necesidad en plena crisis de creerse los discursos que les estaban engañando personalmente, porque curiosamente, y esto viene a cuento de lo que hablamos, el mensaje era independencia, pero ningún mensaje que independencia, que vamos, nadie puede, no existe ningún país independiente, pero porque ningún mensaje, ninguno, ni del soberanismo catalán ni del el españolismo, hablaba de soberanía. Ninguno. O sea, qué curioso, todos hablan de independencia y uno llegaba a la conclusión de que al final lo que buscaba el ciudadano medio catalán, aparte de los famosos 2.000 euros anuales que íbamos a cobrar por el hecho de ser independientes, era estar en Eurovisión, que la selección catalana de fútbol jugara al Mundial, y ahí se acababa el tema. Pues no hay ninguna propuesta de cambio de soberanía. Y esto está pasando a todos los niveles. La sorpresa mía es poder llegar a Galicia y encontrarme exactamente igual que lo catalán a la inversa. Ha desaparecido mitad de la sociedad gallega, no existe. Con el agravante de que en Cataluña por lo menos estabais personas como tú, como Ramoneda, como tal, que de alguna manera nos daban oxígeno y decían, no estamos locos. Bien. Perdón, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por sus palabras y por leerme. No puedo añadir mucha cosa más. Solo decir una cosa, que tú, Fran, me decías si hay que decir que es fascismo. Yo no sé si hay que decir que es fascismo, si hay que decir que es nihilismo. Que yo creo que y el nihilismo es el paso previo a la sociedad totalitaria. Porque en cuanto los ciudadanos dejamos de interesarnos por la república, y digo república en el sentido más profundo de la palabra, no en el sentido folclórico, que es como lo utilizan por desgracia, los republicanos en nuestro país, es decir, por la cosa pública, por la forma de organizar nosotros mismos. Cuando no somos capaces de interesarnos por la república, vienen otros y se interesan por mandarnos y por imponernos, que es lo que está pasando en Rusia. Que o sea, yo creo que es muy interesante analizar el caso de Rusia, porque Rusia, así como China es un modelo autoritario alternativo, Rusia es el espejo de cómo seremos si no somos capaces de frenar el proceso de deterioro de nuestras democracias. La Rusia postsoviética ha hecho el salto ya. Ha pasado del totalitarismo comunista a la postdemocracia, sin pasar por la democracia. Y la postdemocracia es un nuevo totalitarismo soft, más soportable, con sociedad de mercado, pero con un control social brutal, con un Estado policial, podríamos decir, una especie de pluralismo restringido y controlado. O sea, el pluralismo solo tiene una funcionalidad, que es dar credibilidad al poder. Es decir, Putin no quiere ganar las elecciones con el 90% de votos, quiere ganarlos con el 70%. Por tanto, necesita a alguien que gane 20%. Este es el pluralismo ruso. Y esto es hacia dónde vamos nosotros si no somos capaces de frenar el proceso de deterioro de nuestras democracias. Ben, pois... Sí, pero... ¿Tienes hay dos personas que querían Ben, preguntar? Pois, moi brevemente, por favor. Quedó el tema medias, simplemente una muy breve reflexión a una contestación de una de mis preguntas. Ese ejercicio de fe que tiene que hacer el lector o el auditor, digamos, el oyente de una academia, de una
cadena de radio, televisión, etcétera, etcétera, del dictado, de la lección, de la explicación de un periodista, ese ejercicio de fe, usted nos dice que puede acreditarse a través de confrontaciones, etcétera, etcétera, de contrastaciones por los medios, etcétera. La pregunta que a mí la duda que me asalta es si esa verificación que puede hacer el lector la hace también el propio periodista. Es decir, si eso obedece a una acción, digamos, per se, endógena o inducida. Esa es la duda que me asalta. Después, respecto del tema penal, claro, la diferencia que hay cuando se ocupa un podio, aunque sea circunstancial, a estar del otro lado, es que estar en el podio tiene más facilidad de expresión, puede utilizar argumentos, y el que está de este lado, pues siempre se ve cortado. Es así, tristemente. Estamos en ese juego, yo lo estoy experimentando en muchas ocasiones, pero no me resisto a aceptarlo. Entonces, quiero decirle que la referencia que yo hice al Código Penal, todas esas elaboraciones que se puedan hacer sobre los derechos humanos y tal, soy yo el primero que las defiende. No las ataco ni mucho menos. Pero la norma penal, si tiene alguna objetividad, algún sentido, es precisamente prever futuras actuaciones, desviaciones. El ejercicio a veces de derechos indiscutibles tiene el problema de la extralimitación. Y para eso está la norma penal. La norma penal, el sentido que tiene es exclusivamente medir. Y para eso están los jueces. Simplemente quería decir eso. Y claro, repito, que es distinta la posición de estar de ese lado a estar de este lado. Vale. ¿Qué preguntaría así? Sí, había unha última por aí Sí, e imos ¿te parece? pechar. Sí. Gracias. Ya no contaba con esta repregunta. Bueno, tiene que comprender que no, es un lujo tenerla aquí, por lo tanto aprovechamos. Solo quería decir que no intentaba confrontar ideologías, sino que me interesaba especialmente el tema catalán, porque sé que usted lo conoce bien, para conocer su opinión sobre realmente cuál es el estado de salud de los medios de comunicación en Cataluña. El estado de salud, democrático de los medios de comunicación en Cataluña. La libertad de expresión, va ligada necesariamente a esa república, a esa democracia, y realmente, sin entrar a juzgar, que tendríamos mucho que decir, pero simplemente como experto quisiera saber si hay medios de comunicación que están en un estado zombie, aludiendo al magnífico artículo que aparece hoy en El País, que yo sigo religiosamente. Bueno, hay esperanza. De 1 a 10, pues el estado de salud de los medios de comunicación en Cataluña, sobre todo dependientes de la Generalitat. Gracias. Vale. A ver, no voy a entrar en debate. Entonces, es que la verdad es que yo soy un lego. He hablado del Código Penal y la verdad es que no soy capaz de mantener un debate sobre... Sí le puedo decir sobre la otra cuestión, sí me interesa decirle, y además también sirve en algún aspecto para responder a lo que me pedía usted. A ver, el periodismo como disciplina de verificación de unos hechos, yo creo que es lo más importante y lo más efectivo que puede hacer no un periodista, cuidado, yo voy un poco más lejos, sino una redacción, una institución periodística. Los periodistas, cuidado, no únicamente atendemos a un código nuestro, individual, voy a verificar los hechos. No. Estamos en una organización donde trabajamos en equipos, donde hay unas jerarquías y gente que nos ayuda a comprobar los hechos, a verificarlos. Los mejores periódicos del mundo tienen tanta gente verificando las noticias como gente redactándolas. Es decir, los grandes periódicos, también El País tiene algunos, por desgracia no tenemos tantos como tiene el New York Times, pero cuando digo gente, quiero decir 70, 80 personas que antes de que una noticia sea publicada verifican uno detrás de otro todos los datos que hay en esta noticia. Claro, yo entiendo, usted dice, ¿por qué tengo que tener fe en esta persona? Usted no tiene ninguna obligación, ni yo ni nadie. Pero si resulta que usted cada día compra un determinado periódico o escucha a un determinado presentador de televisión y sabe que está sometido a una disciplina rigurosísima, que no le permiten contar nada que no esté debidamente comprobado, ¿quiere esto decir que no va un día a contar algo que es mentira? No, porque un día se va a colar y probablemente si es un buen medio lo corregirá luego.
Pero esto es una garantía, sobre todo porque tenemos otros medios que son los que dicen, esto lo dijo un jefe de prensa de Donald Trump, no, es que estamos hablando de hechos, de realidades alternativas. Es decir, hay medios que dicen, no, oiga, esto que usted dice que ha comprobado, esto es su realidad, yo tengo otra realidad. ¿Cómo lo ha comprobado? Pues es alternativa. Es alternativa, oiga. Este es el problema. Y el problema que tenemos ahora son las realidades alternativas. Es decir, que hemos subvertido la frase aquella clásica, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Ahora no, los hechos son libres y las opiniones son sagradas, porque pobre de ti si te metes con la opinión de alguien, porque parece que te metas con la realidad. Es decir, lo que piensa alguien se considera que es sagrado y no se puede decir nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esto, cuando vemos qué es lo que hacen los populismos con los medios de comunicación clásicos, convencionales, tradicionales, acreditados, nos damos cuenta que están contando la verdad y por eso los desprestigian. Si no estuvieran contando la verdad, no los desprestigiarían. ¿Quiere decir que en alguna ocasión han contado mentiras? Sí. El New York Times se metió en un jardín impresionante con las armas de destrucción masiva y tuvo una crisis interna terrible, pero el New York Times sabemos que cuenta la verdad. Der Spiegel, ¿no? Der Spiegel, ahora la semana pasada, hace 15 días, tenía un reportero que todo lo que contaba era filfa, inventado, pero Der Spiegel lo ha contado. Es decir, yo creo que hay que terminar con esta especie de relativismo informativo en que realidades alternativas. Y en Cataluña los medios de comunicación públicos, pues hay que decirlo, es una auténtica pena, porque son medios donde hay profesionales muy valiosos. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir más que bien de la gran mayoría de los corresponsales internacionales de TV3 y de Cataluña Radio, porque hacen información muy buena, pero en cambio sus directivos y los medios, sobre todo la información política, los directores de programas, pues están haciendo un periodismo cada vez más degradado, cada vez más partidista, con programas que están políticamente muy teledirigidos, donde además buscan la política espectáculo y están además pues atizando los sentimientos y la polarización, y esto es una desgracia que los catalanes en algún momento tendremos que resolver, aunque yo estoy en contra de que se resuelva por las bravas, que es lo que propugna el Partido Popular y Ciudadanos. Yo creo que la aplicación del 155 a TV3 es un enorme disparate que no serviría para nada más que para incendiar todavía más el paisaje político catalán, y que lo que hay que hacer es conseguir en las elecciones una situación parlamentaria más equilibrada, conseguir que los medios de comunicación no sean las instituciones de control y de dirección no sean puramente formales, sin papel alguno y dependan del Ejecutivo, que es lo que pasa ahora, sino que sean efectivas y que efectivamente controlen y discutan. Y hay que intentar redescubrir la democracia y el pluralismo en los medios de comunicación. Ben, pues con esa frase que tenemos que pechar, muchísimas gracias, Lluís, por, como decía nuestra presidenta, cruzar a Península para vires aquí. A todas e a todos por compartir con nos esta segunda xornada o ciclo Pensarmos. O último xoves de cada mes seguimos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.